Ahora, en 1 de Pedro vamos a agarrar el hilo que hemos estado viendo sobre en la parte en que estamos detenidos, implicaciones de la resurrección que empezamos a ver hace algunas semanas. Estamos con este asunto de revestirnos con gracias y frutos del Espíritu, de ser personas transformadas por dentro, de prestar más atención al hombre interior que al hombre exterior, de ver desde la perspectiva divina, ¿no? En los espejos, cómo Dios nos ve y cómo nos compara tan solo con su Hijo, no nos compara con ninguna otra persona, y cómo estamos tan lejos de la persona que deberíamos de ser y la persona que somos destinados a ser en virtud de nuestra unión con Cristo y la lección de gracia que nos ha destinado a ser semejantes a Cristo. Ahora, en este texto, este es el hilo que vamos a agarrar, 1 de Pedro 5:5, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros. Y es un gran tema en donde hay diferentes relaciones en la mira, en el contexto del argumento, pero en esta sumisión hemos de revestirnos de humildad. Esta figura tomada de lo que pasó la noche o la tarde noche cuando nuestro Señor Jesús se vistió como el esclavo más humilde, se revistió de humildad al hincarse para lavar los pies de sus discípulos. El argumento, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes. Este es el tema que nos tiene detenidos, y el día de hoy lo vamos a discutir en relación con el tema de la gratitud. Ahora, en nuestro estudio hace 15 días vimos la relación entre esta humildad, estamos en el contexto aquí con el tema de la soberbia y su contraparte, la humildad. Vimos la humildad y la pura introducción al tema de la lengua. La humildad y la lengua, ¿no? Vimos en Santiago la lengua como la arma poderosa que puede hacer muchísimo daño, o por lo contrario, puede ser increíblemente el instrumento de Dios para traer gracia a los oyentes. Vimos una parte de este tema de la lengua, su poder sobre nuestro carácter, y lo que pasa con la lengua no controlada, y como una parte importantísima de esta humildad o mansedumbre es la idea de frenar, ¿no? De poner este freno, este trapo. Hace años hablábamos mucho de esto, de los trapos, ¿no? Que si no puedes frenar tu lengua, aquí traigo mi trapo, te lo voy a prestar, ¿no? Y sirve para, como cubrebocas o como para, ¿no? Como para morder, no tu lengua, sino cerrar bien tus dientes y así no decir cosas indebidas. Hasta las personas cuando hace años usábamos esa ilustración, las personas se enojaban tanto que terminamos vendiendo un trapo especial, uno para hombres y otro para mujeres, ¿no? De diferentes colores para las mujeres, tratando de suavizar, ¿no?, la ofensa y la gente que se escandalizaba. Y el argumento, ¿no?, en Santiago es sobre este freno en la boca del caballo. De ahí viene mejor el trapo, no el freno, el trapo en tu boca. Ahora, este es el tema que vamos a discutir en nuestra lista de evidencias de soberbia. Es este asunto de no frenar la lengua, de hablar y de hablar demasiado. De igual manera, de hablar quejándonos, juzgando equivocadamente a los demás y especialmente juzgando equivocadamente a Dios en sus tratos para con nosotros. Y en esta larga lista que hemos repasado ya varias veces en estos estudios, viene la parte que vamos a introducir el día de hoy, y es la falta de gratitud. La falta de gratitud, ¿no? Que resulta ser, como vamos a ver, uno de estos pecados gigantescos en la vida de cada ser humano. Que resulta ser, a fin de cuentas, en Romanos 1, ¿no?, el pecado señalado que trae un juicio extraordinario.
en contra de las naciones, en contra de los pueblos, en contra de las personas a nivel personal, a nivel individual. La ingratitud, ¿no?, que Romanos 1 señala cuando dice, ni siquiera le dieron las gracias, ¿no? Y la reacción en cadena de reprobados 3 veces, reprobados en diferentes aspectos de su vida y por fin reprobados eternamente. Y el pecado con el cual la reacción en cadena comienza no es más que la falta de gratitud. Ahora, comencemos entonces con este tema. Vamos a ver una lista de textos. Vamos a repasar una lista de textos que son los más pertinentes para tener un concepto más profundo de este asunto. Y comencemos con lo que veremos probablemente en otro sermón, con las quejas y las murmuraciones, ¿no?, que son, en el argumento que estábamos viendo con Santiago, una parte crucial de este asunto. Hermanos, en Santiago 4:11, no murmuréis los unos de los otros. Y hay un contexto que no nos interesa el día de hoy, porque esta prohibición se repite continuamente en la Biblia. Es el tema más destacado en la peregrinación de los judíos por el desierto, en sus quejas y murmuraciones en contra de Dios. Tan solo aseguraron mayor juicio, hasta el grado en que toda aquella generación falleció en el desierto. Y el pecado que Dios señala, ¿cuántas veces, no?, a lo largo de su peregrinación, estas quejas y murmuraciones que demuestran la falta de humildad, que demuestran, escuchan, que no entendemos realmente la realidad de la gracia de Dios y sus propósitos en nuestras vidas. Y sabemos que todo el mundo anda quejándose. De eso no hay la menor duda. Todo el mundo, ¿no?, anda quejándose en el coche, en esta gran ciudad, en el tráfico, ¿no?, en la chamba, en el trabajo, en la casa, en la relación familiar. Estas quejas, cuanto más en las iglesias. Y el problema aquí es que todo esto estamos tan acostumbrados a hacerlo, a verlo, a escucharlo y a participar en este pecado, que lo pasamos por alto en muchos casos, como lo vimos en relación con la falta de control sobre la lengua. Pero la mayoría de estas quejas, increíblemente, tienen que ver con cosas pequeñas. Esto es algo sorprendente. ¿Cómo es que pensaríamos, ¿no?, que tan solo en medio de la gran crisis? No tiene que ser una gran crisis. Pueden ser pequeñas frustraciones, pueden ser pequeñas fallas, pudieran ser pequeñas interrupciones, pudieran ser cosas que nos sacan de lo que es nuestra agenda o nuestro horario, pudieran ser distracciones, ¿no? Pudieran ser simplemente cosas que nos dejan disgustados o medio enojados, ¿no? Cosas que simplemente no me agradan, no me parecen, no me gustan y por lo tanto estoy quejando, ¿no? Estoy murmurando. La mayoría de los problemas grandes, es algo sorprendente, es una parte de lo que vemos en las narraciones bíblicas, tantas biografías, más de 3,000 grandes y pequeñas en la Biblia. La mayoría de los problemas grandes, lo vemos en esas biografías, ocurren tan solo en ciertas etapas, en ciertos momentos o etapas de la vida. Y vivimos una vida así, atrapado entre etapas y ciclos de la vida. Y estas cosas, grandes aflicciones, ¿no? Grandes enfermedades, grandes pérdidas, grandes problemas en sentido económico, cuanto más si se trata de oposición, de persecución anticristiana. Estas cosas, de alguna manera, al principio nos estamos quejando, muchas veces sorprendidos, como Pedro mismo lo dice, por lo que está pasando, pero de alguna manera, como son cosas grandes, problemas grandes, dificultades y luchas grandes, logramos enfrentarnos, ¿no? Llegamos al momento de frenar nuestra boca, llegamos al momento, ¿no?, de recapacitar, y este asunto lo vamos a discutir en otro estudio, es un gran tema.
lo usan mucho en la consejería bíblica de lo que es tu percepción emocional ante estas cosas. Y la forma en que reaccionamos, muchas veces en base a nuestra perspectiva o percepción emocionalmente, estoy hablando, ¿no? En forma subjetiva, en vez de ver las cosas en forma objetiva. Lo que estoy diciendo aquí es, en los grandes problemas de la vida, llegamos a ver hasta cierto punto con objetividad, con una perspectiva realista, lo que nos está sucediendo. Pero en los asuntos pequeños, ¿no? Nos dejamos llevar por la soberbia, nos dejamos llevar, ¿no? Por el orgullo, por la falta de humildad, y esto invariablemente nos mete en problemas. Y el hecho de que vivimos en un mundo lleno de problemas, el hecho de que vivimos en medio de un mundo en donde hay frustraciones, hay fracasos, hay dificultades, ¿no? Hay impunidad, hay irresponsabilidad por todos lados, y el hecho de que estas cosas nos dejan frustrados, nos dejan en ese sentido molestos y emocionalmente con el deseo de expresar nuestra queja, nuestro desgusto, ¿no? El hecho de que estas cosas sucedan es una realidad. Ahora escuchen bien. Es lo que vamos a discutir el día de hoy, en parte, este mismo tema, viendo su contraparte, la gratitud, ¿no? La gratitud. Ahora, porque el tiempo se nos va a ir y hay muchas cosas aquí que quiero repasar el día de hoy. Para terminar la introducción, escuchen este comentario. Hay una larga lista de textos en donde se nos prohíbe quejarnos, ¿no? Es sorprendente el número de textos. Los textos son abundantes, están por todas partes en este contexto del Nuevo Testamento. Y están en una lista, tenía la tentación de traer la lista impresa, ¿no? Para repasarla en una forma rápida, pero no es necesario. Uno de los ejemplos, Filipenses 2:14, ¿qué dice? Haced todo. ¿Cuán difícil es esto? Haced todo sin murmuraciones, ¿no? La palabra murmuraciones, sin contiendas, sin quejas en la versión actualizada. Dios nos ordena, nos manda a no quejarnos y hacer todo sin murmurar, sin quejarnos. ¿Cuán difícil es esto? Lo mismo está en 1 Tesalonicenses 5, en donde se nos ordena a practicar la gratitud. Este texto tan citado, ¿no? De que hemos de dar gracias en todo, es la contraparte, en todas las circunstancias, en todas las cosas buenas o malas, entre comillas, buenas o malas en la vida. Luego, escuchan, el mismo Dios se nos ordena, se nos exhorta, se nos manda a regocijarnos siempre. Y lo que nos interesa es la repetición de la palabra todo, la repetición de la palabra siempre en estos textos. Dios te manda a regocijarte, ¿no? Gozaos en el Señor, Filipenses 4:4, y otra vez que os gocéis en el Señor, y la pequeña palabra siempre, siempre, ¿no? Siempre. ¿Por qué siempre? Porque siempre estamos luchando con esto. Y siempre hemos de tomar en cuenta el hecho de que merecemos peores cosas, de todas las cosas que no nos parecen, ¿no? De todas las cosas difíciles que pasamos en esta vida, merecemos peores cosas. Y esto lo entendemos en teoría, lo entendemos cuando somos convertidos de que no merecemos más o mejores cosas, ni siquiera la salvación, y sin embargo, se nos olvida esta realidad. Pero la lista de textos que hablan así es tremenda. Y los problemas que esto ocasiona, estamos poniendo en duda, estamos cuestionando la bondad, estamos dudando de la veracidad, estamos incluso en nuestra incredulidad olvidándonos de sus promesas, de su juramento, de su pacto, de su juramento de tratarnos siempre bien. Estamos cuestionando la bondad de Dios.
estamos dudando, ¿no? Y es un tema tan fuerte que la ingratitud termina oponiéndose a cada una de las gracias del Espíritu. Se opone al amor, se opone al gozo, se opone a la paz, ¿no? Cuando tú andas quejándote, se te acaba la paciencia, se te va la humildad desde un principio, ¿no? Y el punto, todo un gran paquete está sobre la mesa aquí, y en este contexto termino la introducción con lo siguiente. La gran mayoría de las personas que andan quejándose son personas controladas por la soberbia, sí. ¿Son personas controladas por el orgullo? Claro que sí. Y sus quejas tienen múltiples propósitos. Ese es un tema que tampoco lo vamos a discutir el día de hoy. Tan solo menciono algunos de sus propósitos. Muchas veces estas personas que andan quejándose de todo y de todos, están buscando afirmación. Lo que están tratando de lograr al quejarse es que los demás se pongan de su lado, que los demás les den a estas personas que les den la razón. Sus quejas demuestran que están buscando, ¿no? En este sentido, la palabra, la más suave que estoy usando aquí es afirmación, ¿no? Aceptación. Quieren que los demás se pongan de acuerdo con ellos. Esto es un gran tema, incluso manejado, manipulado todos los días en el primer mundo en cuestiones políticas. Personas furiosas, enojadas, y quieren que todos los demás se pongan de su lado. Vamos a armar un pleito, un motín, un alboroto, políticamente hablando, ¿no? Y los demás saldrán con la bandera de nuestras quejas, ¿no? Ahora, frecuentemente las quejas, escuchen bien, simplemente buscan simpatía. Me siento mal, me siento agraviado, ¿no? Y necesito que alguien se ponga de mi lado con simpatía, ¿no? Y esto es en el tema de la supuesta victimización, lo que vemos por todos lados. Las murmuraciones y las quejas de muchas personas tienen el fin de lograr que los demás simpaticen con ellos. Y esto es más allá de ponerse de su lado o darles la razón, es, sí, apapachando y abrazando y así, compartiendo simpatía con la persona que anda quejando y murmurándose. Ahora, en tercer lugar, muchas de esas quejas minimizan la responsabilidad de la persona misma. Cuán fácil es quejarme, echar la culpa a terceros, y así me voy a librar de cualquier responsabilidad mía en el asunto. Y esto es un gran tema que lo resume Cristo en la viga y la paja, ¿no? Expertos, todos expertos lo somos en detectar las fallas ajenas, y estos son motivos para quejarnos, para sentirnos como víctimas, ¿no? Y motivos para pasar por alto la viga que está en nuestro propio ojo. La viga corresponde en gran medida a nuestra propia responsabilidad en el asunto. Y aún peor, escuchan, la mayoría de las personas que andan quejándose no se han dado cuenta nunca de que sus quejas, sus murmuraciones, no cambian nada. ¿Escuchan cómo lo estoy diciendo? No cambian nada. Nosotros entendemos esto en el país en que vivimos. Hay estos, principalmente son negocios que han llegado del primer mundo, pero hasta a veces en las oficinas de gobierno se ven ahí está pegado en la pared la cajita, ¿no? En donde vas a depositar tu queja, ¿no? Incluso a veces ahí están los papeles, ¿no? En donde tienen que llenar ahí la hoja, el papelito para explicar de qué se están quejando y firmar y dejar ahí puede ser correo, número telefónico, celular. Y alguien se dedica, en la mayoría de los casos,
Bien, no estoy, bien, en términos genéricos estoy hablando aquí. Luego abrir la caja y sacar las hojas y al basurero van, ¿no? O luego después del culto me pueden decir si a alguno de ustedes les haya servido ese medio de denunciar o quejarse o murmurar o ayúdenme, ¿no? Yo estoy así como dudando de que esto haya servido. No, esas quejas en los contextos en que lo estoy ilustrando aquí no sirven para nada. Incluso te pueden ocasionar problemas, ¿no? No cambian nada, salvo que a nosotros, ¿no? Nos pueden convertir en personas criticonas, en personas quejumbrosas, ¿no? En personas, como lo vimos, el freno sobre la lengua controla aspectos pecaminosos del carácter de cada persona. Lo vimos hace 8 días en Santiago, hace 15 días, salvo aquí es el efecto es contrario, ¿no? Al no frenar la lengua nos volvemos cada vez más personas criticonas, ¿no? Quejumbrosas, hasta que todo esto se convierta en una parte de nuestra personalidad. Ahora termina la introducción y ahora vamos al tema. Escuchen bien lo que ahora podría ser la segunda introducción. Estamos hablando de la humildad y la gratitud. En 1 Corintios 4, el texto interminablemente lo hemos citado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Una de estas preguntas inquisitivas, una de estas preguntas es retórica, inquisitiva. Hay como 4, 5, 6 diferentes clases, tipos de preguntas. En el ministerio público de nuestro Señor Jesús, su método más común de enseñar y de contestar a sus enemigos con preguntas. Lo mismo con Pablo, imitando a su Señor bajo inspiración del Espíritu. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La pregunta es retórica, la pregunta es inquisitiva. ¿Qué es esto de que te pone a analizar, como vamos a ver el día de hoy? Para ver algo tan obvio y importante. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y lo hemos recibido de gracia. Esa es la respuesta implícita. Por lo tanto, escuchen, por lo tanto, la única respuesta adecuada a esta pregunta, si todo lo hemos recibido, si somos los beneficiados de todo lo que tenemos en la vida, si esto es así, si esto siempre ha sido así, si esto es así en el presente, ¿qué tienes en el presente? ¿Qué recibiste en el pasado? Todo lo hemos recibido, todo lo que tengo en el presente. En este momento lo estoy recibiendo. ¿Y en el futuro? En el futuro el asunto siempre será así. Por lo tanto, el argumento bíblico es, debe haber gratitud, debe haber una respuesta. Ahora, las palabras gracia y gratitud en el griego, en el Nuevo Testamento, tienen la misma raíz. O sea, son palabras, no las voy a analizar aquí el día de hoy como experto en el griego, eso no es el punto. El punto es que la palabra gracia en muchos textos resulta ser una palabra sinónima desde nuestra perspectiva para decir gratitud. Se sobreentiende este argumento en español y esto es buenísimo en el idioma que hablamos, ¿no? Algunos de nosotros, ¿no? Otros hablamos en lenguas. Escuchen, esta palabra damos gracias, ¿no? Es una parte del argumento. La palabra damos gracias, ¿no? Damos con gratitud gracias por la gracia. Es un juego de palabras incluso en algunos textos. De tal modo que la gratitud o el agradecimiento resulta ser, ven con mucha atención el argumento, la capacidad espiritual de ver la gracia de Dios en todo.
Es una tremenda definición de esta palabra. La gratitud resulta ser, en sentido espiritual, la habilidad de ver, la capacidad de entender la gracia de Dios en todo. Algunos eruditos afirman, y tienen toda la razón, que esta capacidad, esta habilidad es una capacidad divina. ¿Qué quiere decir eso? Es una capacidad otorgada por Dios. La capacidad de ver la gracia, como lo vamos a hacer en el sermón del día de hoy, por todas partes. La gracia de Dios, ¿no? Por todos lados. Ahora, su contraparte, ser ingratos, desagradecidos, significa lo contrario, que no tenemos dicha capacidad, que no podemos ver la gracia de Dios, o que no podemos verla por nuestra ceguera espiritual, o si estamos ciegos, o porque no estamos prestando atención. Ser ingrato, desgraciado, puede ser, y esto es lo que lo vivimos, ¿no? Ayudamos a una persona, no nos da las gracias y nos estamos preguntando, ¿acaso no vio? ¿Acaso no entendió? ¿No? ¿Acaso pasó por alto? ¿O acaso ni prestó atención a lo que hicimos? Nos estamos preguntando, ¿o acaso está ciego? En sentido humano, coloquialmente hablando, la ilustración. O estamos ciegos, o no estamos conscientes. Es una de dos, ¿no? No estamos conscientes de nuestra dependencia. No estamos conscientes de nuestra necesidad. No estamos conscientes de nuestra necesidad de gracia. Ahora escuchen cómo se abre este asunto. Otros teólogos creen, escuchen bien, y tienen toda la razón, que el agradecimiento, la práctica de la gratitud, es lo que quiere decir agradecimiento. Escuchen, dicen que esta es la actividad mental, intelectual, más elevada posible. ¿Cómo? La práctica de dar gracias, dicen, es la actitud mental, intelectual, más elevada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir mucho. Que de todas las cosas que pudieron ocupar tu mente, tus pensamientos, tu intelecto, tu corazón, la gratitud tiene más importancia. Es el asunto más trascendental. Es el asunto que debe de ocupar en algún sentido de manera continua nuestros pensamientos. Muchos de nosotros conocemos la lista de palabras griegas que hablan del uso de la mente. Es una tremenda lista. Repasando algunas de esas palabras en español, la Biblia habla de una mente disciplinada, de una mente controlada, de una mente alerta, de una mente despierta, de una mente encaminada, dirigida. Estamos controlando nuestros pensamientos, encaminándolas a la dirección correcta. Estamos usando la mente, la lista es tremenda para analizar. Una de las palabras habla de sumar cuentas, como lo vamos a hacer el día de hoy. La mente usada para reflexionar, sumando cuentas. Pero aquí estamos hablando de la mente, buscan en Filipenses 4, de la mente usada para dar gracias, para expresar acciones de gracia. La mente usada para expresar gratitud, un corazón agradecido. Y el argumento aquí de estos teólogos, escuchen lo que afirman, y yo creo que tienen toda la razón, es que esto es el uso más elevado, ¿no?, de tu intelecto.
Es el uso más profundo, ¿no? O profundo de la capacidad mental que Dios nos ha dado. Porque hay que sumar cuentas. Hay que, como cantábamos, ¿no? Hay que contar la lista de bendiciones. Hay que sumar la lista, ¿no? Hay que analizar la lista. Ahora, nos sirve aquí de ilustración este ejemplo que conocemos les dije, ¿no? Filipenses 4, es la lista de cosas en las cuales hemos de pensar. Y aquí en Filipenses 4, por favor, la lista la conocemos. Por lo demás, hermanos, el versículo 8. ¿Y cuán fuerte es este texto? Por el uso nuevamente de la palabra todo, en la versión antigua, 4:8 de Filipenses, todo lo que es verdadero, en contraste con lo falso, mentiroso, engañoso, ¿no? Es decir, todo lo verdadero, la verdad de Dios, la palabra de Dios, su evangelio, toda la verdad, ¿no? Revelada aquí en síntesis. Todo lo que es, la palabra en la versión antigua, honesto, que se sobreentiende es digno, ¿no? De respeto, digno de honor, honorable. Todo lo que vale la pena, lo que merece nuestra atención, en contraste con lo deshonorable, con lo deshonesto, con lo indigno. La lista es acerca del uso de la mente. Luego, todo lo justo, en conformidad con la ley moral de Dios, todo lo justo, los 10 mandamientos, el amor para con Dios y el prójimo, todo lo justo en sentido moral, en sentido ético, primero, todo lo justo, todo lo puro. La lista la conocemos. Libre de corrupción, libre de contaminación, libre, ¿no? De corrupción en cuanto a los motivos y los hechos, cuanto más en relación con la inmoralidad, en relación con la sexualidad. Todos los santos es lo que algunas versiones en vez de puro ponen. Y luego, para no detenernos aquí, todo lo amable, digno de ser amado, digno de nuestros afectos. Y el tema aquí es, en su contraparte, todo lo bello, todo lo santo, todo lo verdaderamente atractivo, en contraste con lo que es feo, repugnante, abominable, etc. Todo lo que es de buen nombre. Aquí comienza nuestro tema. Buen nombre, valoroso, agradable, de buena reputación, de alta estima, de mucha estimación. Y luego, si hay, y de inmediato se vuelve algo genérico, virtud alguna. Luego, si hay alguna alabanza, algún motivo, la alabanza aquí es la gratitud, agradecimiento. Si hay algún motivo para sentirnos agradecidos, hasta con el fin de alabar al que nos ha dado lo que motiva la gratitud. Todo el paquete. En esto pensad. Lo que tomai, esta palabra la más fuerte, ¿no? Calculando, reflexionando, sumando cuentas, acreditando la palabra griega. El uso más elevado, más exaltado de la mente, del entendimiento. De tal modo que hay que decirlo, no podemos dejarlo, siempre hay que decir la parte contraria aquí en relación con todo lo que es falso, mentiroso, deshonesto, indigno, injusto, incorrecto, impuro, sucio, bajo, feo. Haz tu lista. Vano, vacío y sin valor. Todo lo que es de mala fama. Todo lo que es digno de la crítica, la condenación. Todo lo que es lamentable, todo lo que es triste, digno de censura incluso. En estas cosas no hemos de pensar. Ya tenemos, cerrando la introducción aquí, la receta, una de como vamos a ver muchas, ¿no? Para no andar criticando,
ni juzgando. No estamos diciendo que esto nunca se debe de hacer, obviamente no. Estamos hablando de cómo enfocar el asunto. Hemos de pasar más tiempo con la autocrítica y la autocondenación, en vez de simplemente criticar y juzgar a otros. Pero nadie hace eso. Como regla genérica, no. Todos se la pasamos criticando a otros, porque nuestra mente está ocupada no con la virtud, no con el motivo de alabanza, no con la gratitud, sino con otras cosas. Por lo tanto, esto se convierte en una tremenda lucha. Y vamos a tratar de ayudar, ¿no? Ayudarnos el día de hoy con esta lucha. Ahora, así vemos en un contexto la importancia de la gratitud. Y como vamos a ir viendo cada vez más aquí, que es un aspecto de la humildad y de cómo revestirnos de humildad. ¿Listos? Yo sí. Ahora vean. Ahora el tema cambia. Y en la Biblia, la ingratitud, como ya lo comentábamos, es considerado este pecado por muchos teólogos como el pecado original, como el pecado que ocasionó la caída de Adán y Eva, la ingratitud, falta de agradecimiento, ingratitud, como el pecado original de Adán y Eva, y otros lo remontan hasta el diablo mismo, hasta Satanás mismo, falta de gratitud, el pecado original. Lo que nosotros sabemos a ciencia cierta es lo siguiente: este pecado de la ingratitud es un gravísimo pecado. Gravísimo, como vamos a ver. Y peor aún, es un pecado que fomenta casi todos los demás pecados. Especialmente la envidia, especialmente los celos, especialmente la victimización, temas que no vamos a discutir a fondo el día de hoy. Especialmente la amargura, esa raíz de amargura, es la ingratitud, lo que fomenta la envidia, lo que fomenta los celos y la amargura y el odio y el resentimiento. Y a fin de cuentas el homicidio. Yo les aseguro, sin discutirlo de tiempos de guerra, que la persona capaz de matar, capaz de fusilar, capaz de sacar la pistola o machete, haz tu lista, ¿no? Hay una lista horrible de formas en que una persona puede morir asesinada. La persona homicida estaba fomentando la ingratitud hasta ese extremo en su corazón. Sí, claro que sí. De igual manera, lo que sabemos es la contraparte, la gratitud. Vean, la contraparte nos libra de una larga lista de pecados. Nos libra, la gratitud nos puede librar de un sinnúmero de pecados. O sea, siendo agradecidos, somos librados de la envidia. Siendo agradecidos, llenando nuestro corazón de gratitud, somos librados de los celos, librados de la victimización, librados de nuestro egoísmo, librados de nuestro odio, librados de nuestro resentimiento. La lista, la contraparte, ¿no? Así, de tal modo que la gratitud nos libra de una terrible lista de pecados. Por otro lado, vean, produce gozo. Produce contentamiento. No lo vamos a discutir el día de hoy, pero el contentamiento es una parte crucial de la humildad. Pero la gratitud produce contentamiento, bienestar emocional, hasta felicidad.
Hay un texto en el libro Proverbios que resume todo el argumento del lado positivo, de todo lo que la gratitud produce en nuestras vidas. El texto dice, escuchen lo que dice, el corazón contento, el corazón alegre, algunas versiones, es contento y alegre. El corazón, yo voy a decir, lleno de gratitud. El texto dice, tiene un banquete continuo. Se traduce, tiene una fiesta continua. Se está festejando continuamente, como si estuviera sentado en una mesa llena, ¿no?, de abundancia, un banquete continuamente. 15:15, la segunda parte del texto en Proverbios dice lo que estamos señalando, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es este asunto? Es de suma importancia. Ahora, vamos a discutir esto en distintas formas. Primero, vamos a repasar una lista de cosas. Esta lista de cosas podría ocuparnos 3 horas. Espero que sean 5 minutos, ¿no? No, vamos a ver. Una lista de cosas, las cuales son una parte, por un lado, de la doctrina bíblica que se llama gracia común. La gracia salvadora es distinta a la gracia común. En una lista de contrastes y comparaciones en que no nos vamos a meter, tan solo lo que queremos decir es que la gracia salvadora salva y la gracia común no salva, pero frena el pecado, pone límites y restricciones al pecado y sus consecuencias y alcance en la vida de cada persona. La gracia común dice hasta aquí, llegarás en tu pecado y sus consecuencias temporales, y simultáneamente la gracia común derrama bendiciones innumerables sobre este mundo caído. La Biblia habla y enseña constantemente sobre este asunto. Es un tema crucial en el Sermón del Monte incluso. Pero la gracia cotidiana es favor inmerecido que no salva. La gracia común es tremendas bendiciones derramadas sobre los peores enemigos de Dios que no conducen a su salvación y sin embargo resultan en mayor juicio. Porque la gracia común, las personas que desconocen el tema, funciona como si Dios nos entregara una tarjeta de crédito. Y a lo largo de nuestra vida estamos cargando tremendas bendiciones y beneficios a la cuenta, a la tarjeta de crédito. En el día de juicio, esto es el argumento en Romanos 2, Dios les va a entregar la factura a cada una de esas personas, enemigos suyos, que recibieron en la factura, vendrá cada bendición, cada bondad. El argumento de Cristo, el sol, la lluvia, el clima, en el reino vegetal, tremendas cosechas y abundancias sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Y de esta gracia común no vamos a discutirlo a fondo el día de hoy. Abusan a cada momento de sus vidas. Andan abusando de esto, ¿no? Pero escuchen, esta gracia común está presente en el reino vegetal, en el reino animal. En relación con el reino vegetal, estamos hablando de todo lo necesario para suministrar alimentos a bordo de esta nave, ¿no? En que estamos viajando. El clima, el sol, la lluvia, todos los procesos naturales que en una forma extraordinaria Cristo cambia agua en vino cada día. Cada día esto sucede. No instantáneamente como lo vimos hace poco en otro sermón, no al instante. Y sin embargo, cada vez que se produce una botella de vino, hay un milagro de gracia común. Los elementos usados, obreros, viñeros, campesinos,
toda la maquinaria en el campo y a su tiempo sale el vino. Eso es gracia común en el reino vegetal con cada alimento sin excepción. Es el milagro de la gracia común de Dios. Pero esta gracia común la vemos por todos lados, ¿no? La vemos hasta en el reino animal. Esto es un tremendo tema, no lo vamos a discutir. En tu mascota, en los animales, ¿no? En sus características y cualidades, en toda la preprogramación que hemos discutido tantas veces sobre cómo por instinto saben y conocen y hacen cosas en el reino animal, ¿no? De igual manera, en la curación de enfermedades, toda sanidad es divina. El don de sanidad ya no existe, no, nadie lo tiene, no. Instantáneamente curaban 42 ejemplos en el Nuevo Testamento. En la lista de palabras griegas, cada enfermedad conocida en el mundo greco-romano de aquel entonces. Nadie tiene ese don hoy en día, pero Dios sigue sanando. Usando médicos, usando enfermeras, usando medicinas, usando aparatos, usando equipos, tratamientos, hospitales. Claro que sí. Sigue sanando en su gracia común. Sí, claro que sí. Es favor inmerecido. Deberían haberse muerto. De la gripe deberían haberse fallecido. Fueron curados, increíblemente, por su propio sistema inmunológico en la mayoría de los casos. Hay un milagro así, de gracia común. Panes y peces, no para alimentar a 5,000 ni a 20 tantos mil, 25,000 pececitos y 10,000 peces, clonación instantánea. No. Pero todos los días panes y peces. Todos los días producen millones de panes, millones de pececitos para alimentar a una población de 6, 7, ya dicen 8,000 millones de personas. Estamos viajando a bordo de una nave espacial que se llama el planeta Tierra. En esta nave, todo el equipo necesario, todos los sistemas necesarios en el ecosistema, todo lo necesario para sostener la vida física, para promover los alimentos, toda la comida, para que haya suficiente agua, suficiente comida, suficiente hidrocarburos, suficiente petróleo. Haz tu lista. Todo a propósito, a bordo de esta nave. Todo lo que tendríamos que reproducir si fuéramos a tratar de vivir en la luna. Qué tontos, ¿no? Vamos a la luna, vamos a Marte. Tendríamos que reproducir todo lo que ya tenemos a bordo de esta nave. Lo tendríamos que reproducir artificialmente. Todo lo tendríamos que traer de la nave, the mothership, la madre, what is that? La nave, the mothership. Entienden algunos de ustedes, ¿no? La nave principal de donde salieron para viajar a la luna es esta Tierra. Tendríamos que traer oxígeno, tendríamos que traer plantas, tendríamos que traer semillas, tendríamos para reproducir el ecosistema. Estamos hablando de gracia común, que hemos de ver si tenemos ojos para verlo a cada momento, a cada instante. Y la lista aquí de ejemplos la voy a cortar porque va no tan solo por esas cuestiones físicas, es en relación con la sabiduría, es en relación con la fidelidad, la lealtad, la paciencia, el amor, cualquier cosa de esta índole que vemos, ¿no? Personas sabias, eso es gracia común. Personas que cumplan con su deber, son fieles, son leales, es gracia común. Personas pacientes que no andan quejándose, sino se dedican a arreglar los problemas, es gracia común. Por todos lados, y culminándose en cualquier forma en que vemos el verdadero amor en este mundo caído, depravado, ¿no? en enemistad contra Dios. Hay chispas de amor. Hay remanentes y restos, ¿no?
de amor. Hasta en tu mascota. Es increíble cómo tu mascota te ama. A mí me da tanta sorpresa. Entro a la casa, veo, aquí trae mi mascota. Conozco a la persona y pienso, esta mascota debería de estarle mordiendo y atacando y así, haciéndole cosas todos los días. No, su mascota le ama, aunque muchas veces percibo que puede ser medio negligente con su mascota, ¿no? Puede ser que no tiene ni gratitud para con su mascota, y su mascota ni pide gratitud, le está amando a su, no voy a decir más. Gracia común por todos lados. Termino la lista con esto. Estamos hablando del uso de nuestra mente, en que hemos de pensar correctamente para que haya gratitud en nosotros. Estamos comenzando a discutir esto. Y ahora viene otra, ahora buscan en Santiago 1, ahora viene otra lista. Esta lista se basa en lo que vamos a discutir ahora, Santiago 1, en donde se abre el panorama del argumento, en Santiago 1 estamos ahora, en donde dice en el versículo 17, toda buena dádiva. Ahí viene una parte de nuestro ejemplo de gracia común. Y todo don perfecto, y vamos a discutir lo que significa esto en un momento, el don perfecto. ¿De dónde procede? Es de lo alto, que desciende del Padre de luces, en el cual no hay la más mínima sombra de variación, mudanza. Es un tecnicismo aquí, en donde el espectro de la luz y los rayos, ¿no? Que están vibrando. No, nada de esto. No hay ningún cambio en la fuente, en el autor, en la causa de todo lo que la fórmula buenas dádivas y dones perfectos señala. No hay nada, ¿no?, de cambio en él. Y él de su voluntad nos ha engendrado. Eso es lo que sucede con cada creyente en el nacimiento nuevo, por su palabra, por su verdad, por el evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Todo el asunto lo vincula de inmediato con la salvación. Pero antes de llegar a la salvación, esto es simplemente gracia común, ¿no? Buenas dádivas, dones perfectos. Ahora, en la lista de cosas que han de traer gratitud a nuestro corazón al pensar en esto, esta lista la conocemos. Aquí voy a poner los números, ¿no? Para que esto sea fácil de ver. Llegando a 30 años de edad, cada persona ha respirado, o sea, inhalación, respiración, 252 millones de veces. Como lo vimos con la pandemia, la persona ahogándose porque ya no puede respirar. Tan solo llegando a 30 años de edad, esas son las cifras, ¿no? Esta misma persona, de manera aquí automática, inconsciente, no es que se le haya dicho a tus pulmones, tienes que respirar. No, esto es en automático. De estas múltiples funciones del cerebro, es increíble la multifuncionalidad, multitasking, la multiplicidad de tareas que tu cerebro hace simultáneamente, en automático, sin pensar, ¿no? Pero llegando a los 30 años de edad, cada persona, vean esta cifra, es increíble la cifra, ¿no? Es un número que ya perdí la cuenta, la numeración aquí. Estos son los litros de aire. Yo me acuerdo con los incendios, yo regresaba de Mérida, Yucatán, y traía mis bolsas de aire limpia para venderlas, ¿no? Esto fue hace unos años aquí en la ciudad con los incendios que nos llenaron de humo, y yo salía del avión aquí, trago mis bolsas de aire limpia, ¿no? Pero salvo en esta ocasión, nunca nos ha sucedido algo así. Necesito mi bolsa de aire.
No, ni una vez. No. ¿Quién está suministrando todo esto? Ahora, la lista es tremenda, porque llegando tan solo a los 30 años de edad, cada persona desde el reino vegetal ha consumido 22.679 kilos de hamburguesas. Casi. A los 30 años de edad. Aquí el problema aquí es, eso es un gran dilema para los que no creen en Dios, ¿no? Eso es una parte del tema que no podemos discutir el día de hoy. ¿A quién dan las gracias estas personas? A nadie. Comen como ateos. Esto de comer como ateos, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Esas son todas las personas que al sentarse frente a una mesa ni siquiera le dan las gracias al proveedor de todo esto. Ni una palabra, no. Nada de gracias. Comen como ateos. Increíble. En la época navideña, en Londres, ponen los anuncios. No tienes que creer en Cristo para dar las gracias. ¿A quién? ¿A quién le van a dar las gracias? Ahí están los ateos. A la madre naturaleza, dicen. Hay que darle las gracias. Por favor. ¿A quién? Esto no lo hemos discutido todavía. El asunto es íntimo y personal. ¿A quién le vamos a mostrar esta gratitud? ¿A quién? Los ateos dicen, al viento. En serio, poemas alabando al viento. El viento que nos ha traído. ¿Qué? ¿El viento? Sí, el viento, dicen. Hay que darle las gracias al viento. Y la lista aquí, 17,000 litros de agua potable. A los 30 años de edad. ¿No? Es lo que, y las personas, 17,000 litros, puede ser disfrazado el agua como, no voy a decir, qué sabor de refresco, de té, de café. Es agua. Su base es agua. 17,000 litros a los 30 años. Y así va la lista. Hasta llegar a lo que yo estoy señalando. 1,000,000,000 de veces, 1,000,000,000 de veces, tu corazón bombeando hasta los 30 años. Entonces, si tienes 60, 2,000,000,000 de veces, sin que tú le dijeras a cada cámara, a las válvulas, a todo el organismo, esta bomba extraordinaria está bombeando a control remoto. Sin que tú le digas, por favor, vuelvo a bombear. No, por favor, no, ni te obedece. Funciona por sí solo. ¿Sí o no? Estamos hablando de qué? De 3 millones de litros de sangre. Tan solo llegando a los 30 años de edad, tu cuerpo ha producido 3 millones de litros de sangre. ¿Cómo? Y así, todos los detalles aquí que conocemos, ¿no? Hay 37 con 12 ceros, 37 con 12 ceros, el número de células en tu cuerpo, 37 con 12 ceros, y cada una de estas células replicándose en automático, con una copiadora, con un sistema para checar errores. Todo es increíble, una mini fábrica a nivel celular. Ni hablar del cerebro, ni hablar de 100 billones de neuronas. Increíble todo lo que está pasando. Y el texto dice, toda buena dádiva, todo don perfecto. ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde procede? ¿De dónde desciende? De lo alto, del gran creador
del soberano del universo, del gran arquitecto, ¿no? Diseñador, pero es más que arquitecto, más que diseñador, es el que lo mantiene todo funcionando a cada momento. Ahora vamos a detenernos aquí para discutir esto más a fondo. Y no podemos detenernos, hay un gran argumento aquí que pudiera ser otro sermón, pero lo que nos interesa en este punto es el don perfecto. Hemos de dar acciones de gracias, ¿no? Gratitud, agradecimiento a Dios por lo que el texto señala, pero encapsulándolo todo con la fórmula todo don perfecto. Ahora vamos a discutir esta fórmula que es de mucha ayuda. Escuchen el argumento aquí. ¿Qué significa un don? ¿Qué significa un regalo? Las palabras mismas nos conducen a entender esto. Un obsequio, una dádiva, una donación, un presente. Present in English. Es algo ofrecido, otorgado libremente. Te lo estoy obsequiando. ¿Ah, de veras? Te lo estoy regalando. ¿En serio? Es un donativo. ¿Donativo? ¿Qué significa esto? Es un don. Es un regalo. No es un soborno. No es un pago. Menos. No hay ninguna obligación, ninguna exigencia. No es un cambalache. No. Menos algo que pudiera generar una deuda. No, no hay ninguna deuda aquí, salvo la deuda de dar gracias. Un regalo puede tomar 1000 formas. Puede ser algo físico, algo económico. Puede ser algo material, puede ser algo más profundo. Algo más personal, un placer, un gusto, una comodidad, un deleite. Pero se compartan dones y regalos siempre, vean el argumento, en una relación. Debe haber una relación de por medio. Hay una relación de por medio entre el dador y el que recibe la dádiva. El que da y el que recibe. El dador y el recipiente. Esto en la época navideña, si tienen la práctica del intercambio de regalos, con nosotros ya lo entendemos. Es un intercambio de regalos, pero con AMLO austeridad. ¿No? Eso es lo que hemos explicado, es AMLO austeridad. En la época de Navidad, ven cómo pudiéramos hacernos millonarios con esto. AMLO austeridad en la época de Navidad. ¿No? Y en la etiqueta no dice, el dador no dice AMLO. Por favor, no. Esperemos que no. Dice de, y el que está regalando pone su nombre. Para el recipiente, ¿no? Y el nombre de la persona. En muchas familias eso ya es un gran lío si alguien se equivoca. Si hay varias personas ahí y ponen el nombre equivocado, este regalo es para fulano y lo abre y resulta que no es que es para la otra persona, ¿no? Estos regalos son una tremenda ilustración. Hay un dador y un recipiente de este obsequio. Y ahora escuchen el punto aquí. En teoría, hay un propósito de por medio en el asunto. ¿Cuál sería el propósito? Los regalos siempre son compartidos en el contexto de alguna relación. Puede ser en la chamba, puede ser en la oficina. Somos colaboradores, ¿no? en la oficina y estamos obligados al intercambio de regalos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el efecto de la dádiva?
¿no? Así el asunto. Escuchen bien. Para que sea lo que el texto dice, un don perfecto, tiene que ser una dádiva sin condiciones. ¿A de veras? Sin condiciones. Tiene que ser un don sin ningún mérito de por medio en el asunto. De otra forma ya no es un don. Ah, ¿me lo diste? Sí. Las llaves del carro nuevo. ¿Me lo estás obsequiando? Sí. Ya de inmediato estamos como que no. Que esto no puede ser así. Porque la grandeza del obsequio es un carro nuevo. No voy a decir. Resulta ser un boche. No voy a decir. ¿No? ¿Qué marca, ni modelo, ni nada? Aquí están las llaves. Y la persona de inmediato sospecha de que esto no es lo que parece ser. Para que un don sea perfecto, la lista rápido. Primero, ¿cuál es la naturaleza de este don? ¿Extraordinario? ¿Qué tipo? Y el argumento aquí es, los dones de Dios son superabundantes en su alcance, significado, naturaleza y duración. Todos los dones de Dios son superabundantes en su naturaleza. Eso es tremendo el argumento. Hay textos que hablan así. La superabundancia de los dones de Dios. Segundo, para que sea un don perfecto, superabundante en su naturaleza y en su motivo. Para que sea a de veras un don perfecto, el único motivo tiene que ser el verdadero amor. Si tú descubres que alguien te está regalando algo y no motivado por amor, ¿qué pasó aquí? Tiene que ser en su motivación benevolencia, bondad, ¿no? Benignidad. Para que sea una bendición, tiene que ser motivado por amor. Cualquier motivo inferior al amor ya no es ese don perfecto. Todos los dones de Dios son motivados por su amor. ¿Sí o no? Y luego rápido en la lista aquí, escuchen, es el tema de la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa en otorgarme esto? Y el argumento bíblico es Dios es primero en todo. Es primordial el amor de Dios en todo. Él nos amó primero. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. De tal modo que no hay nada de parte nuestra de por medio. En el timing, en la iniciativa, Dios siempre es primero en obsequiar, primero en dar. Es lo que a veces nos sorprende tanto. Sucede algo que no esperábamos, nos quedamos asombrados y comenzamos a pensar, ¿cuál fue el origen de este don? De esta dádiva, de esta bendición. Y concluimos de inmediato, hay instrumentos humanos, hay medios de por medio, sí, pero su origen se encuentra en Él. Es Dios otorgándome el don. Y luego, escuchen los argumentos, su desproporcionalidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El que recibe el don no lo merece. Es algo que nunca se pudiera haber ganado, menos merecido. Es un don desproporcional o disproporcional en comparación con, y todo el argumento, el hijo pródigo y el hermano mayor quejándose de que esto es incongruente, desproporcional. Jamás debería haber sido recibido aquí el hijo pródigo. Ese ladrón en la cruz. Y la gente pensando, ¿cómo?
ese malvado, ese ladrón, el primero que entra como trofeo de gracia en el cielo, es el verdugo Saulo, convertido en el más destacado y mejor creyente de todos los tiempos, el más usado, y él mismo diciendo, soy el más pequeño, soy el menos de los menos indicados, no soy digno. Y luego la eficacia del don. ¿Qué es lo que logra ese don? ¿Cuál es su efecto? ¿Qué es lo que asegura? ¿Asegura bienestar? ¿Cuál es el efecto del don? ¿Qué es lo que asegura el don? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se propuso el dador? ¿Cuál sería el efecto? Y lo que estamos señalando aquí, tan solo la gratitud. Para empezar, claro, el efecto, la eficacia, ya entendemos de qué se trata el argumento. Los que nunca lo han escuchado, el don perfecto aquí y en otros textos resulta ser Cristo mismo. El don inefable, dice Pablo en 2 Corintios, inexpresable, dice, en el don de Cristo. Todas las promesas de Dios, sí y amén, en Cristo. Todas las bendiciones encapsuladas en el don de su Hijo amado. El que dice, no perdonó a su, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas en Romanos 8? Cristo es este don inefable. Y luego lo resume Pablo en Romanos 6, cuando dice, la paga del pecado es muerte. De inmediato dice, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así el argumento. A grandes rasgos hemos bosquejado lo que este texto está comunicando. El don encapsulado en todo el argumento resulta ser Cristo como tu mediador, tu salvador, tu sustituto. Cristo, ¿no? Como el que garantiza tu salvación eterna. ¿Qué tipo de don? ¿Qué tipo de regalo? ¿Qué tipo de dádiva? Y de inmediato dice, de su voluntad nos ha engendrado, vinculando el argumento sobre el don perfecto con la salvación. Así. De tal modo que tú y yo hemos de ser las personas más agradecidas. Deberíamos estar extraordinariamente agradecidas, extraordinariamente contentas, extraordinariamente satisfechas, extraordinariamente llenas de gratitud, llenas, ¿no?, de amor, como consecuencia. Pero increíblemente no. Posiblemente no. Comenzábamos el sermón diciendo que andamos quejándonos, murmurando. Ahora buscan en 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Y esto nos va a encaminar a concluir. 1 de Pedro, en su capítulo 3, por favor. Aquí tenemos el mismo asunto. Este tema está por todos lados. Está encapsulado en los textos que estamos repasando aquí. Y ahora vamos a 1 de Pedro, a su capítulo 3, por favor. A ver si lo puedo encontrar. Y lo plantea Pedro en otro argumento que conocemos, ¿no? Y este argumento es aún más fuerte que los anteriores. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? 1 de Pedro 3. Ahora viene este argumento.
¿Lo tienen? Comienza en un contexto que no podemos discutir. En 8, compasivos, misericordiosos, amándonos con amor fraternal. En 9, no volviendo mal por mal, ¿no? Ni maldición por maldición. Es increíble, ¿no? Como los creyentes, alguien me hizo algo y yo soy el justiciero, yo soy el verdugo, le voy a pagar, no, me lo debe, lo voy a sacar. Y dice, no, por lo contrario, bendiciendo. Por lo contrario, ¿qué es esto de bendiciendo? Es la contraparte, ¿no? Sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. ¿Qué es esto? Es un gran argumento en donde no hay nada que nadie te puede hacer en esta vida para quitar tu herencia, para quitar la bendición de salvación eterna. Incluso lo máximo que pueden hacer es quitarte tu vida. Y si tu nombre está en la lista de mártires, eso es lo que te va a pasar. Y estos serán los más recompensados en el cielo. Y de inmediato en el versículo 10, porque el que quiere amar la vida. ¿Qué es esto? Es un tema que conocemos. El que quisiera amar la vida. El que quiere ver días buenos. De inmediato nuestro tema. Refrene su lengua de mal. Sus labios que no simplemente que no hablen engaño, ¿no? Y se amplía, o sea, se amplía el argumento en puntos que no vamos a discutir el día de hoy. Hasta aquí nos interesa. Los que quieren amar la vida y ver buenos días, días buenos, deben frenar su lengua, ¿no? Controlar su lengua, sujetar su lengua. Y esto es una parte de nuestro tema. En vez de andar quejándose, amar la vida. Pero vamos a terminar con esto. Y es otro tema de estos gigantescos en la Biblia. ¿Quién no ama la vida? Es la pregunta que es tan difícil de contestar. Por lo que vemos por todos lados. La respuesta teórica, si preguntamos, ¿quiénes no aman la vida? La respuesta teóricamente, todos aman la vida. Pero la realidad es otra. Muy pocas personas aman la vida que están viviendo. Escuchen lo que vamos a ver aquí. Hasta en Eclesiastés 3, Salomón llegó al extremo de aborrecer su vida. El texto lo conocemos en 2:17. Aborrecí la vida. Porque todo no salía a su gusto. Y dice, no, todo me resultaba fastidioso, todo termina frustrándome, todo termina amargándome, termina en vanidad de vanidades. Aborrecí la vida. El hombre más rico, más poderoso, el que todo lo tenía, el que había experimentado todo lo que su corazón deseaba, el poder, el dinero y el placer, la triple fórmula, los ídolos del corazón de Salomón y de todos los inconversos, después de haber pasado por toda esta experiencia, dice, aborrecí la vida. Y nos preguntamos, con tanta abundancia Salomón, con todo el poder, con todo el dinero, con todos sus placeres, terminas Salomón con un corazón tan ingrato, tan desagradecido, como para tener que confesar que aborrecías la vida. Sí. Después de haber experimentado, después de haber probado todo lo que el mundo le ofrecía, llegó a esa conclusión. A esta misma conclusión llegan tarde o temprano todos los inconversos. ¿Cómo? Lo vuelvo a decir. A esta misma conclusión llegan todos los ingratos, todos los desagradecidos. No importa cuánto hayan tenido de este mundo, llegan a esta misma conclusión. Ahora rápido, la idea aquí la tenemos que resumir.
A esta conclusión llegarán todas las personas ingratas, hasta llegarán a desear el no haber existido, como veremos en un momento. Pero cuando preguntamos, ¿cuáles personas conocemos que aman a de veras la vida? ¿Cuántas personas conoces tú que aman la vida? La mayoría tienen la idea de Salomón o la idea de que hay que aguantar, hay que sufrir, hay que soportar la vida con sus pruebas, luchas y dificultades, tristezas, desgracias y pérdidas. Hay que aguantar la vida. Otros andan huyendo de la vida. Hay que escapar. Hay que salir huyendo de la vida. Y se meten en todo tipo de fantasías. No tienen que físicamente salir huyendo. Lo hacen en su computadora, lo hacen en sus sueños, lo hacen en sus fantasías, lo hacen, ¿no? En el mundo virtual, en sus telenovelas. ¿Cuántas personas andan perdidas cotidianamente en una telenovela? O en el cine, o en los deportes. Haz tu lista. ¿Cuántas personas viven como zombies? ¿Cuántas personas entierran sus talentos? Todo lo que Dios les ha dado, cada buena dádiva, cada don perfecto que hayan recibido, está todo enterrado. Viven como si estuvieran muertos, porque están desocupados, están ociosos, no están haciendo nada de valor permanente con sus vidas, nada en lo absoluto. Están huyendo de las responsabilidades de la vida, huyendo de sus deberes, metiéndose en su victimización, quejándose, murmurando, ¿no? Acusando a todo el mundo, incluso a Dios. Y así pasan la vida. Pero el texto dice que si tú quieres amar la vida, hay que pensar muchísimo en esto. Estoy así pidiendo el texto prestado, ¿no? Si tú quieres disfrutar y amar a de veras tu vida, si tú quieres ver días buenos, hay que refrenar tu lengua, ¿no? El texto dice del mal. Yo estoy hablando aquí de lo que vimos al principio, de los que andan quejándose de todo y de todos. Están amargando sus propias vidas. Ahora, para concluir, ahora introduzco un concepto que lo conocemos, pero aquí lo vamos a ver para concluir. Se me está acabando la tinta. Los que amen la vida terminarán frenando su lengua. Y con eso vamos a concluir. Escuchen bien. ¿Por qué hemos de amar la vida? Las respuestas son, primero, porque tu vida resulta ser el plan de Dios. Mi vida resulta ser una parte del mismo plan de Dios. ¿Qué es esto? La vida que vivimos en este mundo nos fue asignada, nos fue otorgada. La palabra técnica en 1 Corintios 7, Dios te asignó, Dios te repartió, Dios te destinó. Y estas palabras fueron dirigidas a esclavos en el texto. La vida que Dios te asignó como esclavo, Dios planeó tu vida. Ahora, este concepto es gigantesco y si no se, si nos olvidamos de este punto, de nada nos habrá servido este sermón el día de hoy. Apuntan, graban en su mente este dicho: ninguno de nosotros vivimos la vida que habíamos planeado vivir. Ningún ser humano vive la vida que esta persona habría, si hubiera planeado, que planearía
que habría planeado vivir. Si esto es así, ¿qué es esto? Es todo el tema de tu historia personal, de cómo fuiste tú insertado en una historia preexistente, tu familia, tus padres, tus antecedentes, tu raza, tu nación, todo el paquete de dones, talentos, cada detalle no es algo planeado por ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros vivimos la vida que habríamos planeado. No. Vivimos la vida que Dios planeó para nosotros. Y los que no entienden este argumento jamás pueden amar sus vidas. Jamás. No, porque todo el tiempo están pensando, yo habría planeado, claro que habrías planeado otra vida, ¿no? La lista la conocemos, cada persona pobre habría planeado una vida llena de riqueza. Cada persona fea habría planeado un cuerpo, ¿no? El más atractivo o bello posible. Haz tu lista. El más privilegiado. No. Hemos de amar la vida porque es la que Dios planeó para que tú y yo la viviéramos. Y cuánto más si se trata de creyentes. ¿No? Si analizamos lo que significa ser un creyente, el plan de Dios, eso es la tan discutida, misteriosa doctrina de predestinación y elección. Si Dios escogió, ¿no?, a los que han de creer como una parte de su plan y propósito, y eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cuánto más hemos de amar la vida? Y es un gran argumento, lo tenemos que dejar. Pero si Dios planeó salvarte, si tu salvación fue a propósito, no por accidente ni casualidad, a propósito. Si resulta que la vida que tienes, ¿no?, es la vida que Dios planeó para ti, cuán misterioso es todo esto, pero esto es la realidad. Y ahora cambio el argumento. Desde un principio, Dios pudiera haber planeado tu no existencia. Eso es, el lenguaje mismo nos enreda. O sea, el misterio de tu propia existencia está sobre la mesa en este argumento. ¿Cómo habrían sido las cosas si tú no hubieras existido? Nada habría cambiado en la historia del mundo. Nada. Si tú y yo no hubiéramos nacido, no nos habrían extrañado nunca. No, no, claro que no. No habríamos existido ni vivido. Nada. Es un gran argumento. Entonces, ¿quién tomó la decisión en su plan de otorgarte el don de la vida? El mismo Dios que dice, ¿no quieres amar tú la vida que te he otorgado? El creador del universo, por su propia voluntad, tomó la decisión como alfarero divino de crearte. Y de ahí viene todo un argumento acerca de propósito, designio, razón de ser, todo un gran paquete. Cada vida planeada por este Dios tiene algún propósito. Por la gracia de Dios, así lo dice Pablo, soy lo que soy. Y todas las personas que ahí están luchando con su razón de ser, con su autoestima, con su destino, ¿qué haré con mi vida? Si no comienzan con esto, nunca van a encontrar respuesta alguna. Ninguna respuesta van a encontrar.
y van a andar, como lo acabo de decir, o huyendo de la vida, o aborreciendo la vida, o llenos de amargura, quejas y murmuraciones en su propia vida, fomentando su propia miseria eterna y nada más. Pero con esto hay que terminar. Ahora, para concluir, voy a dar esta ilustración. Hay más aquí, pero el tiempo nos obliga a concluir. Voy a terminar con esta ilustración. Aquí traigo un vaso, ¿no? Con esta ilustración podemos resumir nuestro tema aquí. Hemos dado un repaso, ¿no? Viendo en una lista de textos argumentos en relación con el por qué hemos de ser personas llenas de gratitud. Y si esto no lo logramos, nunca vamos a poder mortificar la soberbia, el orgullo, nunca vamos a ser personas verdaderamente humildes. Pero por otra parte, en la medida en que lo logramos, seremos personas llenas de acciones de gracias. Y el ejercer la mente, el ejercicio espiritual que hemos estado practicando aquí el día de hoy, de darle vueltas a este asunto en nuestra mente. Ahora vamos a terminar con esta tan sencilla ilustración de un vaso. Ahora, ¿de dónde viene la ilustración? La ilustración, sabemos que hay un vaso que le tocó a nuestro Señor Jesús tragar. Se llama una copa en el Getsemaní, ¿no? Y en esa copa estaban nuestros pecados y la ira de Dios en contra de nosotros y todo el castigo que esto representaba para Él. Cristo terminó su vida vaciando lo que traía en esa copa, simbólicamente hablando. Ahora termino con esto. En el Salmo 23 hay una celebración de nuestro tema. Con el salmista, nada me faltará en lugares delicados, o sea, de deleite, de descanso, me hace descansar. Junto a aguas de reposo, me lleva mi pastor, guiándome, ayudándome, y todo el tema hasta la muerte no es más que la sombra de la muerte, no es la realidad, no temeré mal alguno, así todo el asunto, una mesa servida frente a sus enemigos angustiadores, pero en la lista de cosas, vamos a concluir con esto, el salmista dice, ¿se acuerdan ustedes del argumento? Mi copa está rebosando, dice. Es esta copa, ¿no? Y dice, mi copa está rebasando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré eternamente. Con esto concluyo. Si el vaso, los teólogos toman la ilustración y es válida, representa tu vida. Si el vaso representa tu fortuna, o yo voy a cambiar el lenguaje, si el vaso representa la vida que Dios planeó que viviéramos, que tú y yo viviéramos, nuestra vida, fortuna y destino, eso es lo que el vaso representa. Cuando tú miras al vaso, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo ves la copa, el vaso que representa tu vida? Muchos mirando el vaso dicen,
se me hace que está medio vacío. ¿Medio vacío? No. Medio lleno, dicen otros. No, yo lo veo, no es medio vacío, medio lleno el vaso, dicen al mirar. Está medio lleno, dicen. Qué bueno. El otro, medio vacío. Qué malo. ¿No? Y hay otro argumento que no podemos discutir acerca del tamaño del vaso, ese es otro asunto, ¿no? Porque muchos tienen ahí en su mente una copa, un vaso doble del grande de lo necesario, y esto es su autoimagen falsa, no vamos a discutir eso. No, mi vaso está bien chiquitito, dicen mi vaso, no debería de ser más grande mi vaso. No, por favor. Lo que nos interesa, medio lleno, medio vacío, casi vacío. Todavía trae agua. Y otros mirando el vacío como medio lleno, medio vacío, todo el tiempo con miedo que pudiera ser robado el vaso. Se pudiera desperdiciar el vaso. Pero ¿cuál mano está sosteniendo ese vaso? ¿De dónde procede la copa que se está entregando a tu mano, que representa tu vida? ¿Quién está sosteniendo ese vaso? Escuchan, el salmista dice, mi copa está lleno hasta el tope, rebasando el límite, rebosando en nuestra versión antigua. Mi copa es un gerundio en la traducción del hebreo. Está rebosando. Está rebosando. Continuamente. Y concluyo con esto. Obviamente, desde esta perspectiva, vendrá la gratitud. Y para cada creyente hay que decirlo. Debido a Cristo, tu copa no está vacío. No. No. Tú estás sentado frente a una mesa bien servida, como el salmista lo dice, y la copa que está en tus manos no está ni medio vacía. Porque Dios mismo ha llenado tu copa. Dios mismo, en la ilustración, es el mesero. Ilustrativa. Dios mismo está, se mueve la copa, se toma un poquito de líquido y de inmediato se vuelve a llenar. De tal modo que no hay ningún motivo para quejarse, para murmurar. El punto, la incredulidad mira a la copa y dice, no veo casi nada de líquido ahí. Esto es increíble, la ilustración. La verdad de esta ilustración es lo siguiente, los inconversos no tan solo tienen una copa vacía, sino que en el día final Dios les va a entregar una copa llena de su ira.
lleno de su castigo, lleno de su juicio, y estarán tragando, estarán tomando a cada momento, cada instante, para siempre, lo que sus pecados merecen. Pero los creyentes tenemos un vacío, mejor dicho, un vaso no vacío, en donde, concluyo con esto, la provisión de Dios es más grande que cualquier necesidad. La fortaleza de Dios que recibimos de este vaso es más grande que nuestra debilidad. La gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados. La fidelidad de Dios en nunca dejar, está rebosando, dice el salmista, en su fidelidad. Se vuelve a llenar y se vuelve a llenar hasta que lleguemos a la mesa frente a nuestro Señor Jesús y Él tomará con nosotros de un vaso, ¿no? En el reino de Dios. Y en el vaso, el vino que representa en la cena del Señor, su sacrificio, su muerte y su sangre. Termina así. Este ejemplo de un vaso, ¿no? Termina así. Con cuánta gratitud. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por lo que hemos escuchado, repasado, usando nuestra mente en algo tan elevado, tan crucial, tan importante. Y tan solo tú puedes abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones, para que estemos realmente llenos de gratitud. Y por eso te pedimos que nos ayudes a tomar estos ejemplos que hemos visto el día de hoy y volver a repasarlos, volver a analizarlos, hasta que podamos darte infinitas gracias por tu gracia para con nosotros.